Aquellos que deseen escribirnos, pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Si desea enviar su colaboración, tengo ahí gente que mañana voy a leer algunos de los que recibí ahí, que tengo sin leer, que recibí en el día de hoy, y agradecido de todos ustedes. Pero hay una cosa especial que tengo aquí, que tengo que decirle a ustedes. Antes de entrar en el tema que voy a tratar hoy, primero quiero abundar en el tema de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Pero además de esto, voy a hablar del poder de la oración y necesidad del clamor a Dios en las dificultades. Y quiero analizar primero la situación que se está viviendo en Puerto Rico. Puerto Rico es importante en el plan de Dios. Y es menester que el pueblo ore por esta situación. La situación es explosiva. Yo no estoy aquí para entretener a nadie, ni hacer sentir bien a nadie. Sí, sentirlo bien en el Señor, pero no es evangelio de good feeling. Estoy aquí para traer, yo soy mensajero, estoy aquí para traer el mensaje que Dios quiere que oiga el pueblo para que se prepare. No quiero crear expectativas ilusorias de disipar las realidades de las situaciones peligrosas que tiene. Este país es como una bomba de tiempo, como lo es también nuestra nación de los Estados Unidos de América. Pero voy a dedicar un poquito de tiempo, específicamente, anoche hablé bastante de la situación en Estados Unidos. Hoy quiero hablar de la situación política, económica, porque tiene repercusiones, pero más del asunto económico, de todo, las leyes políticas. Quiero que ustedes entiendan la importancia de estar al día de lo que rigen, de los que rigen este país de verdad. Y voy a entrar de lleno en eso en este programa. También en el futuro voy a estar trayendo un programa sobre las experiencias sobrenaturales que he tenido en mi vida y ministerio en los últimos ya para 61 años de vida. Y espero que les sean de gran bendición a muchos. Así que esté atento a estos programas, como también mañana estaré grabando un programa especial en la Academia del Milagro, donde voy a describir la situación en Hungría y compararla. Me encontré un visual de Hitler que lo tenía guardado por ahí, del tiempo de Hitler, del preludio, se llama el preludio de la guerra, Segunda Guerra. Y también tenemos los videos de lo que ha pasado en Rusia, y vamos a comparar eso en el programa que voy a grabar mañana, que luego se pasará a la medianoche, como después de este programa, la Academia del Milagro, los programas que se graban ahí, y estos mismos luego se editan y se pasan allá. Así que después del programa, si está despierto de 12 a 1, ahí estamos, Freddy y Ana. Yo sé que no se lo pierde, bueno, por lo menos Ana, Freddy se queda dormido. Saludo a todos mis hermanos, compañeros en el ministerio, la FRAPE, pastores, ministros, colaboradores, ofrendantes, guerreros de oración, de clamor, nuestra gente en Venezuela, especialmente Francisco Nieto, Che, José el Pollero, y Francisco Flores, y Juan Sebastía, y Grey, y Luis Rodríguez, y toda la gente que tenemos en Venezuela, que no lo puedo mencionar todos. También los que tenemos en Estados Unidos, como lo es ya en Nueva York, Jacqueline Toro, y especialmente Dani Rodríguez, que Dios lo bendiga, él y su familia, y también aquellos que han trabajado con nosotros, como Elis Daida y su familia. Así que Dios los bendiga, espero que estén unidos a nosotros y que este programa del día de hoy sea de grande bendición. Primero quiero pedirle la oración por las actividades que se estarán llevando a cabo en el mes de junio y julio.
junio 24, 25 y 26 estaré con Tony Viña en Atlanta. Y julio 15 y 16 estaré en San Francisco, California. Luego le estaré informando cuando estaré en Tennessee y cuando estaré en Maryland. Así que vamos, y luego le estaré informando los diferentes lugares donde voy a estar yendo aquí en Puerto Rico. Ore que Dios me dé fortaleza, me siento fortalecido. Ore también por la cadena del milagro, que es una parte importante, y por este Facebook, y por todos los colaboradores, y todos los que escriben, y todos los que ofrendan, y los que oran por nosotros, júralo, con su oración. Pero en el libro Jeremías 33:3, yo quiero empezar este programa ahora con esto. Pero antes de empezar el programa de lleno, quiero decirles que aquellos que deseen enviar una colaboración lo pueden hacer a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958 en cheque o giro postal, o ATH móvil. Va a la sección de negocios, busca Clamor a Dios y pues /Clamor a Dios. Clamor a Dios /Clamor a Dios. Ahora, dicho esto, quiero empezar con este versículo que es tan importante. Y de ahí vamos a partir el resto de este programa. Jeremías, hablando de la restauración de Jerusalén, dice estas palabras en el verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Este fue la última. Jeremías es uno de mis profetas favoritos, que tengo en mensajes que hablo de lo que es el síndrome del desgaste o la crisis después de la crisis, como le quiera llamar, pero especialmente el síndrome del desgaste, en inglés, the burnout syndrome. Pues en este versículo dice, la palabra de Jehová vino a él por segunda vez, estando él preso en el patio de la cárcel. En otras palabras, lo tenían preso por hacer la voluntad de Dios, por no hablar lo que le agradaba a los hombres, sino hablar lo que el mensaje que Dios le da. El problema que estamos teniendo en el día de hoy es que hay mucha gente que quieren hablar cosas para promover su personalidad, su antagonismo o el dinero, o agradar a figuras políticas. Yo aquí hablaré lo que Dios me manda. Algunas veces a algunos les gustará lo que hablo y algunas veces no les gustará. Pero el precio lo aprendemos del profeta Jeremías, que sabemos que paró en un cepo, paró en una cisterna, y aquí fue lo último que paró fue en la cárcel. Y llegará el tiempo, llegará el día, llegará el tiempo que nosotros en Estados Unidos y en Puerto Rico ya están sucediendo en diferentes partes del mundo, pero llegará el día que tenemos que, para confirmar nuestra fe y mantener nuestros principios, ir a estar presos. Y en el verso 2 dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmar, es decir, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Miren lo que está hablando. Allí va el que nosotros enmarquemos a Dios en su grandeza, en su potencia, en su omnipotencia, en todos sus atributos, en su omnipresencia, en su omnisciencia, en su amor inquebrantable, indestructible e infinito, en su eternidad, en su sabiduría completa, todos los atributos que lo constituyen en Dios. Y dice, así ha dicho que Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmar a Jehová en su nombre. Es decir, Dios, tenemos que empezar esta noche no pensando en la grandeza de nuestros problemas, no pensando en la amenaza que existe en contra de nosotros, poniéndola por encima de todo, no pensando en la necesidad enorme que tenemos, no pensando en engrandeciendo el peligro. No quiere decir que uno no esté consciente de estas cosas, o no
pensando en la situación económica o enfermedad del cuerpo o situación matrimonial, que pueden ser situaciones graves, sino pensando, y esto es lo que nos da a entender este versículo 2 de Jeremías 33, 2, dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, y este Dios que tú y yo servimos hizo todo esto. ¿Por qué tengo yo que tenerle miedo a Putin o a un político? ¿Por qué Entonces, este señor Biden, que en verdad no gobierna, Biden es un muñeco, es un títere, manipulado por las fuerzas de las tinieblas, pero físicamente y políticamente por la nueva izquierda radical, liberal, extremista de Estados Unidos. Las Ocasio, las musulmanas y aquellos como Bernie Sanders. Y la otra, la que decía que era descendiente de una tribu india. Esos grupos, es decir, que dentro, no solamente el Partido Demócrata ha sido secuestrado por Sodoma y Gomorra, está siendo secuestrado por individuos que no creen en la democracia fundada en la base constitucional, por hombres imperfectos, pero que vinieron a la nación para tener libertad religiosa. Y que, aunque perfectos, metieron a Dios en el asunto. Estos no. Y estos han secuestrado al Partido Demócrata. Pero dentro de ese partido todavía hay voces, como Mitchell, el senador que se le ha puesto de frente al presidente, y él es un demócrata. Y lo que ha pasado es que los demócratas, como lo eran una vez mi madre, pues han descuidado lo que ha pasado aquí en los partidos locales, que han permitido que sean secuestrados, ya sea completamente por la izquierda comunista o por Sodoma y Gomorra, como el partido Victoria, bueno, llámale MBC, yo le llamo el Movimiento Vicioso Ciudadano, o el Partido Independentista, que hay gente buena, pero quienes han secuestrado el partido son los extremistas de izquierda y los antivalores morales, bíblicos, tradicionales. Y entonces los otros dos partidos también han sido secuestrados de esa forma. Entonces, ante eso, pues, algo que no voy a entrar de detalle en hoy, en su desesperación, con la buena intención, un grupo de cristianos y algunos que no son convertidos, que no son cristianos, pues han tratado de formar un partido religioso, pero de eso no es perfecto, porque donde haya seres humanos y hay unos peligros que hay con eso, entonces yo lo que he hecho es que yo me he desafiliado de todo partido y voy a votar analizando cada candidatura que yo creo que puede beneficiar al pueblo y puede beneficiar a la familia, y no ciegamente por ningún partido. Pero esto es un tema que no lo quiero tocar en esta noche, porque lo voy a dedicar bien profundo y quiero que ese día lo voy a anunciar 2 o 3 días antes, para que usted esté y lo grabe, lo analice si no está de acuerdo conmigo. Yo respeto, aunque no estoy de acuerdo con aquellos grupos que crean en crear un partido religioso, no tengo mis razones y las daré entonces, pero les admiro, respeto. Pero la experiencia y el diálogo de la experiencia intelectual que hemos tenido tanto doctor José Bautista como yo, no creemos que esa es la ruta. ¿Cuál es la ruta correcta? La diremos después. Pero no hay que dudar que hay una lucha espiritual. Apocalipsis 12:12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Ya no está revuelto. Está revuelto, hermano, por todos lados. Por todos lados. Y hay que orar, hay que ayunar, hay que pedir discernimiento, hay que autoexaminarnos, como dice el Salmo 139, versículo 23-24. Examina, oh Dios, mi corazón, reconoce mi pensamiento. Pues dice, examíname, oh Dios, mi corazón. Prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, o como le dijo Pablo a ti, cuídate de ti mismo. Tenemos que empezar a analizarnos, a abrir nuestros ojos, a no tragarnos todo lo que dice un analista de noticias. Usted no está ni obligado a tragarse lo que yo le digo.
Pablo dice examinarlo todo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. No menospreciéis la profecía, pero no quiere decir que las reciba todas. Pero mira lo que dice, no menospreciéis la profecía, ni apaguéis el espíritu, pero después dice, examinadlo todo, aún lo que yo digo, pero sin prejuicio, con una mente amplia, y retener lo bueno. Y si todo lo que se es bueno, reténgalo todo. Pero eso me lo aplico yo, y hay que aplicarlo a todo lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno lee. Porque el mundo está confundido, y cuando Cristo en el capítulo 24 de Mateo habla de las señales del fin, la advertencia que le da la iglesia apocalíptica a nosotros, la iglesia de todos los tiempos, pero especialmente a nosotros, no solo el asunto de la señal de la guerra y los rumores y los terremotos y las pestes, etcétera, el hambre, no. Lo primero que él dice en Mateo 24:4 es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esta palabra que Jesús define que el postrer tiempo será un tiempo de engaños, de mentiras, de falsos profetas. Y para ser falsos profetas no tiene que ser un predicador, puede ser un político, puede ser un teólogo, puede ser un científico, puede ser una mujer, un hombre, hasta un jovencito, hasta un niño. Porque Pablo lo advierte más luego en 1 Timoteo 4:1. Pablo dice: en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. No solamente estamos hablando de enseñanzas teológicas. Hay teorías políticas que son dañinas. Hay enseñanzas intelectuales, sociales, música, poemas, gente que trastorna la historia, que son dañinas. Y Pablo lo advierte en conexión con Mateo 24:4 y Jesús dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y habrá falsos profetas. Y luego Pablo en 2 Timoteo 3:1 dice: habrán tiempos peligrosos. Ahora, esos tiempos peligrosos no los menciona meramente por las guerras y los rumores de guerra. Los menciona claramente por la situación. Si usted lee el verso, y no lo voy a leer aquí, el verso 2, 3 y 4, describe las características. Él describe, Pablo, en revelación divina, las características más diabólicas, más inmorales, más desajustadas de la sociedad en ese tiempo. Léalo, todo lo que él escribe. Oí yo en el día de hoy a un hombre que yo he admirado y he tenido buena amistad y soy amigo, Carmelo Ríos, un senador que no salía de la iglesia de Rafael Torres Ortega buscando el apoyo de la iglesia, que se decía ser conservador. Esta mañana lo oí y se ha convertido en un profeta de aquellos que habla Isaías, que dice que a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Un senador que subió con los votos, no es que yo lo aprecio. No es que me lo contaron, es que yo me paso oyendo todas estas cosas para poder hablar. Lo oí esta mañana, prácticamente cambiar todo lo que, echar al piso todo lo que habló, todo lo que defendía, y ridiculizando la doctrina, la enseñanza de la moral cristiana, porque ahora hay que ir con los tiempos. Y entonces, porque hay algunos, mire el problema que ha tenido la iglesia presbiteriana, donde mi mamá murió como pastora, la iglesia metodista, la iglesia episcopal, esos tres movimientos se han dividido en estos días, porque se ha separado el trigo de la paja, porque el liderato de esos tres concilios antiguos, históricos, se ha dejado arrastrar con la corriente de los tiempos, se ha dejado engañar del diablo, que dice Pablo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y él es un padre de mentira. Y esos grupos, es lo del llamado. Cuando la gente, cuando el Señor en la profecía
dice salir de media de ellos. No está hablando solamente de las religiones falsas. Está diciendo que salga de en medio de aquellas denominaciones que una vez tenían la verdad y ahora se han pervertido. Y ahora hay dos iglesias. La episcopal fundamentada en los principios cristianos, la luterana, donde yo fui miembro, donde yo fui bautizado porque soy descendiente de alemanes, además de que eran alemanes descendientes del rabino más famoso de Alemania del siglo XV, pero se volvieron luteranos para que Lutero no los matara. Pero a mí me bautizaron en la Santísima Trinidad a los 4 años aquí en Bayamón. Pues ahora la iglesia luterana se ha dividido entre la paja y el trigo. Los que creen en la Biblia y creen en Jesucristo tal y como en los mandamientos de Dios, como lo manda Dios, y los que se han apostatado de la fe. Lo mismo ha pasado con la iglesia presbiteriana, lo mismo ha pasado con la iglesia metodista, que ahora se llama Metodista Libre ahora. Entonces, y va a seguir esos rompimientos, porque Dios está sacando su pueblo de la apostasía que muchos líderes religiosos y políticos, uniendo sus fuerzas, han llevado el pueblo. Entonces, esto es importante que se entienda, hermano, claramente. Y son tiempos que hay que entender hacia dónde vamos. Hay un proyecto ahí que habla de adopción, lo voy a estudiar. Se pasan poniendo leyes aquí y yo quiero ver qué es lo que dice ese proyecto. Sin embargo, un proyecto que lo único que dice es que se prohíba un aborto después de los 22 semanas. Acabó un caos aquí. Y como dije anoche, se ha dejado ese memorándum, esa hoja de trabajo que se le atribuye al juez Samuel Alito, y una de las oficinas que las mencioné, que se alega, no puedo decir que sea, de la oficina de la jueza puertorriqueña Sotomayor, que es una liberal extremista, radical de Sodoma y Gomorra, se alega de que uno de sus ayudantes, para crear el caos y quitar la atención del caos económico y político y social que hay en los Estados Unidos, pues han soltado eso para crear el caos. Si esa mujer tiene que ver con o no lo tiene, sabemos lo que ella cree. Pero alguien allá, premeditadamente, con una motivación, soltaron eso, y ya yo lo dije ayer, las manifestaciones frente a iglesias, especialmente a las católicas, y tirándole cosas y piedras y pintura, y lo mismo frente a las casas de los jueces. Anoche, el juez Samuel Alito vive en Washington, y la juez Ruth Ginsburg, que ya murió, dejó hasta escribirse que ese día de las madres le hicieran un boicot frente a la casa de los jueces de la Corte Suprema. Es decir, esto ha bajado al fango. La política ha bajado al fango. El problema no es la política. El problema es los que ensucian las actitudes asquerosas, corruptas, inmorales, mentirosas de algunos políticos. Porque hay políticos decentes. Entonces nosotros tenemos que entender la situación que vivimos, hermano. Mire, tengo aquí delante de mí en el día de hoy, y quiero dedicar el resto de este programa a que la iglesia en Puerto Rico se prepare. Tienen momentos difíciles. Agradecemos al Senado, y todos están alborotados por este asunto del proyecto contra el aborto, regulación del aborto, y el nuevo proyecto que tienen por ahí sobre la adopción. Hay unas cosas sumamente importantes que el pueblo debe saber, y que hoy yo hablaba con un dueño de gasolinera. Puerto Rico está al punto de una explosión social, que ojalá que no sea violenta, que si se hacen protestas se hagan pacíficamente y con respeto a la propiedad ajena, y no se les permita a los comunistas que hay aquí, o los cantantes que son traídos aquí para eso, usar esto para destruir la paz de este pueblo.
Que hayan protestas, sí, pueden haberlas. Pero no podemos permitir el 2019 otra vez, donde elementos de la música, elementos que están poseídos por el espíritu de Sodoma y Gomorra, y que alegadamente muchos fueron pagados por eso, y que aquí hay cosas que no son alegadas. La intervención de George Soros con $1.900.000, y gobiernos de diferentes países y el Foro de Sao Paulo invirtiendo en la destrucción de un gobierno establecido por los votos, y se ha creado, y no dudo que haya un intento de destruir el gobierno actual con manifestaciones. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros los ciudadanos responsables y los cristianos lo hacemos con oración, ayuno. Si tenemos que protestar, protestamos. Tenemos que manifestarnos, nos manifestamos. Y se haga con el voto. Con el voto. No podemos, estos grupitos que infiltran las actividades. Lo que pasó el 1 de mayo, que es raro que habían banderas de la Unión Soviética, porque se están envalentonando. La quinta columna de la izquierda comunista de Sodoma y Gomorra está en Puerto Rico y ya está saliendo. Están por la radio, están de analistas, están en la televisión, y es una diversidad de comunistas, socialistas en la diversidad, y de individuos liberales en extremo que promueven la perdición y que tienen micrófonos de radio todos los días con salarios enormes, y que tienen también las cámaras de televisión. Gracias a Dios por los medios cristianos que tenemos, como la Cadena del Milagro y otros más, y otras emisoras de radio y otros medios cristianos que tenemos aquí. Si no fuera así, nos bloqueaban. Gracias a Dios por esto de Facebook, que es un medio del pueblo, del pueblo. Pero mientras están peleando y comiéndose todos, que es el peligro que les voy a hablar más luego, muy pronto, existen tres situaciones bien graves en Puerto Rico, que los legisladores no se atreven, ni los gobernadores, a meterle mano, porque detrás de esas tres condiciones que van a hacer explotar este país, y no es la ley contra el aborto, y no tiene nada que ver con la adopción, ni tiene que ver nada con los homosexuales, tiene que ver especialmente con el dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Eso dice el Señor en su palabra. Y aquí nosotros votamos, pero detrás de nosotros están toda esa gente, muy bien claro, los grupos LGTBQ, no los grupos, no la masa de homosexuales, ¿no?, y lesbianas, y otros, ¿no?, un grupito bien organizado, los grupos de las comunicaciones en los periódicos, en las radios, en los analistas y en la televisión y en los medios de comunicación, que son los que destilan odio. Usted lo puede ver en NBC y CNN, que son maquinarias extraoficiales del gobierno izquierdista que hoy gobierna los Estados Unidos, de Sodoma y Gomorra. Y lo mismo pasa aquí. Han infiltrado todos los medios de comunicación. La Universidad de Puerto Rico, que yo la cerraría, es una fábrica de rebeldes y de gente viviendo del cuento, profesores que lo que hacen es estar allá adentro simple y únicamente para indoctrinar a los jóvenes con mentes débiles y convertirlos en los próximos revolucionarios para destruir este país. Y corromper las buenas costumbres y meterle en la cabeza, decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Empecemos, como dije ayer, el asunto de la gasolina. La pregunta que yo me hago es por qué DACO y los gobiernos fiscalizan a los detallistas, las gasolineras, y a los que le venden la gasolina y el diésel a la gasolinera. Pero ¿por qué no fiscalizan a los que controlan, a los que traen la gasolina? Porque estamos hablando, primero está el que trae la gasolina y se la vende a los detallistas, que son los que llevan la gasolina a la gasolinera. Pero ¿por qué no los investigan y cuando piden información se quedan callados?
y no entregan ningún informe. Se entiende que hay un traqueteo. Legalmente imponen reglamentos para mantener sus ganancias mientras al pueblo se comete abuso y al que tiene la gasolinera y al detallista que le lleva la gasolinera. Y eso está afectando a los camioneros del país, porque el precio de la gasolina sube y los camioneros del país están al punto de la quiebra. Llenar un tanque de diésel le cuesta mensualmente posiblemente $500, $400 ahora al mes a un camionero. Y la gente no se da cuenta que nuestra legislatura y el gobernador lo que deberían estar metiéndole mano, no meramente a los gasolineras y a los que le venden la gasolina, sino los que le venden a los detallistas, los importadores, los que tienen todo el poder, que no quieren decir cuáles son sus ganancias y cómo consiguen y cómo establecen reglas que son totalmente antimonopolistas. Eso es una bomba de tiempo. Y el pueblo está afectado. En Estados Unidos la gasolina es más barata que aquí. Pero segundo, ¿por qué son tan frescos? ¿Y qué decir esta palabra? No se ofenden, descaradamente, descarados. Es decir, que le van a quitar por 45 días la crudita 1. Lo que le reduce eso, recuérdense que hubieron 2 gobernadores que pasaron, García Padilla pasó 2, y no quiero ser injusto, no sé si fue Hernández Colón o si fue Acevedo Vilá, pasaron la primera. Entonces, la primera, lo que le va a reducir al pueblo de Puerto Rico son 4 centavos. Y por 45 es un descaro. Es una falta de respeto a la ciudadanía, al pueblo. Y Dios advierte contra la injusticia, contra la listería de los gobernantes. Dios no solamente habla del pecado de homosexualidad y adulterio, inmoralidad, no, habla también del robo, del pillaje legalizado, del abuso, del atropello, de la injusticia. ¿Por qué ningún gobierno aquí se atreve a ponerle la mano encima a los que importan, a los que controlan y le venden la gasolina a los detallistas que se la venden a los gasolineros? ¿Por qué eso no se trae a fondo? Porque hay una condición que cae en las orillas de la actitud totalmente injusta, corrupta, de ganancias sobre las injustas y ganancias totalmente absurdas sobre las espaldas del pueblo. ¿Qué pasa? La economía de este país se va a ir al piso. No importa cuántos millones mande el gobierno federal, si Dios no hace un milagro y se hace justicia. Una de las cosas que Dios critica es la injusticia. Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que no conoces. Es una bomba de tiempo. Ya en Estados Unidos, la situación es que hoy no había casi comida para los bebés. Hay un problema con eso. ¿Y qué va a pasar cuando los camioneros decidan que no pueden mover sus camiones para distribuir la mercancía? Cuando los gasolineros digan, ya no podemos más con esto porque el gobierno iraco nos atropella a nosotros y a los que nos distribuyen, pero a los que le venden a los detallistas no le hacen nada. What is the problem? ¿Cuál es el miedo? Porque hay grandes intereses económicos detrás de esto. Esa es una injusticia. Segunda injusticia. ¿Quién se le ocurre, si no a Puerto Rico, poner una isla de 100 por 35, ponerle un impuesto al inventario? ¿Sabes lo que significa eso? Que si yo soy un comerciante, si yo soy un dueño un dueño de una farmacia, yo soy un dueño de una autopieza, yo soy un dueño de un supermercado, yo no puedo tener más productos porque si tengo almacenado para un momento difícil el maldito sistema corrupto de Puerto Rico, de políticos que parece que creen que este es un pueblo que es ciego y es estúpido y bruto, y los alcaldes son los que... Yo saco a mi alcalde de Bayamón porque tengo entendido que no está de acuerdo, que no está dispuesto a irse en contra de eso. Si me equivoco, que lo puede. Pero a esos alcaldes que insisten, y el miedo que le tienen los legisladores, y el miedo que le tienen los gobernadores,
que no quitan los 3 malditos impuestos. El maldito, vamos a empezar con el impuesto a la gasolina, el IVU. El IVU ese, la crudita 1. Y le van descaradamente a quitar el impuesto de 4 centavos por 45. Es una falta de respeto. Ustedes están creando una tormenta. Político, gobernador, ustedes, legisladores, abran sus ojos. Pueblo, y yo espero que las protestas sean pacíficas y no se permita a los radicales tomar eso, pero el pueblo se va a levantar. Eso le pasó cuando Roboam, el sucesor de Salomón, no oyó a Jeroboam y puso carga sobre el pueblo como lo han hecho ustedes por los años. Han abusado de este país. Entonces, ¿por qué no las quitan las 3? Si las 3 iban para pagar la deuda del Banco de Fomento y eso se fue a la quiebra. ¿Por qué siguen queriendo chupar del pueblo como las sanguijuelas? Y no son honestos y desisten y pasan la ley y que se la pasen al gobernador y que sea él. Es una ley derrogándolo por completo esos 3 impuestos y que se las arreglen para buscar. ¿Para qué están usando eso? Eso es una bomba de tiempo. Lo otro que estaba hablando, el impuesto al inventario. ¿A quién se le ocurre en un país que es de 100 millas por 35, que según las estadísticas y los estudios dicen que aquí no hay suficiente inventario de comida, de medicina, de reemplazos de equipos, de equipos médicos, de equipos de lo que sea? No hay, solamente para 28 días, un mes. ¿Qué va a hacer Puerto Rico cuando venga un terremoto o un maremoto, lo que sea, y destruya el aeropuerto de San Juan y el aeropuerto de Ponce y el aeropuerto de Isla Grande no sirvan? Y de Fajardo, todo de Ceiba, si esos aeropuertos se vuelven inservibles, ¿qué va a pasar si todos los muelles de este país son destruidos? ¿Qué si viene un terremoto y destruye todo esto y hay una destrucción total? ¿Con qué inventario cuenta? Y pídale cuenta a sus alcaldes. Si aman al pueblo, dejen de chuparle como las sanguijuelas de eso y díganle, los políticos tengan los pantalones y le digan al pueblo, vamos a quitarle al pueblo esta carga. No sigan el ejemplo de Roboam, que le puso cargas al pueblo y le llevó una rebelión, que el pueblo se levantó contra el hijo de Salomón por abusador y ustedes están abusando. Y los que no hacen nada se hacen partícipes de eso. Y finalmente, aquí nadie entiende que este es el único país en el mundo, que yo sepa, que hay un impuesto, óigalo bien, una ley, que los hijos pagarán las deudas de los padres. Eso quiere decir que un abuelo, un padre, tiene que pagar las deudas que un hijo deje, cuando la Biblia dice que Dios dice que el pecado, las consecuencias del pecado de los padres nos cargará sobre los hijos. ¿Cómo es esto posible? Y no van y se quedan callados. Y el pueblo se está despertando. Una ley que si tú mueres, tus hijos tienen que pagar todas las deudas que no. ¿Y quiénes están detrás de esto? La banca, los dueños de las tarjetas de crédito, los grandes consorcios bancarios, los grandes inversionistas de Puerto Rico, que quieren asegurarse a exprimir al puertorriqueño hasta sacarle la sangre, si es posible, como vampiros que son. Usted nunca había hecho eso. Esta es la realidad. Su hijo y su hija van y hacen una deuda. Oiga bien, y ellos son responsables. Usted, criando a sus hijos, se involucra en deudas para ayudarlos a ellos, y si usted o para lo que esté educado, dice usted es responsable de eso. Pero esos hijos no son responsables de las deudas que usted y yo hicimos. Es injusto. Es sumamente injusto. Y ningún político, ¿sabe por qué? Porque detrás de eso está la industria bancaria, la industria financiera. Detrás de esto están los colmillús millonarios inversionistas de este país, los dueños de tarjetas de crédito y todo lo que tiene que ver con el dinero de las deudas que quedan. Y el gobierno está secuestrado por esa mafia oculta. Por ese lado, en el asunto del impuesto al inventario, son los alcaldes de este país, la mayoría de ellos,
que insisten en que eso siga, que ese impuesto al inventario siga, aunque cuando venga el terremoto, venga el tornado, venga el maremoto, o venga la escasez que venga de productos, porque si China sigue también oprimiendo a su pueblo, aquella economía se va a afectar, y con la guerra en Ucrania, y Biden culpando, increíble, el tipo ha dañado la economía del país, se ha olvidado, pues vamos a Estados Unidos, ese es otro discurso. Trump ya no existe, Trump está por ahí dando vueltas. Usted es el que metió el país en deuda. Usted es el que ha desacreditado el respeto en China, en Asia y en Europa a nosotros. Un presidente que no se preparó para lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en Afganistán y lo que iba a pasar, y abandonó millones y billones de dólares en armamento a los enemigos del pueblo. Y para ganarse el pueblo, ha fabricado dinero, regalado dinero, que lo pagarán las generaciones futuras, y hoy se atreve a decir que el culpable de esto son los republicanos. Mire, el presidente demócrata que yo más respeto se llama Harry Truman. Y termino con esto. Cuando Harry Truman le pidieron razones por haber firmado la orden de tirar las bombas en Nagasaki y Hiroshima, dijo, de box out. Y se dijo, yo lo hice porque era lo más sabio. Era eso, o dejar que los japoneses se mataran, se suicidaran sobre los barcos. Iban a morir 1 millón de soldados americanos y aliados, iban a morir 20 millones de japoneses, porque unos locos idólatras de Hirohito, no estaban dispuestos a rendirse. Y estuvieron los americanos tirándole hojas sueltas y en su idioma, semanas, y no, seguían tirándose los kamikazes sobre los aviones, seguían estrellándose. Y no fue hasta que cayó, yo volé, yo estuve en Okinawa, estuve en Narita, y volé sobre Nagasaki y Hiroshima. Triste. Yo conozco la historia de las flores de Hiroshima, un libro que explica esa situación, fue horrible. Pero ese presidente tuvo los pantalones de hacer lo que tenía que hacer. Y el presidente nuestro no tiene los pantalones para enfrentar a un dictador como Putin y decirle, si tú tiras una bomba, tú sabes que te vamos a desaparecer, que Dios se va a encargar de eso. De eso hablaremos mañana. Dios se encargará de Rusia. Y yo mañana hablaré de eso. Pero mire la situación, no tiene el valor. Y ahora asumió el gobierno. Lo arruinó con la inflación como nunca antes. No culpe. Yo puedo decir los disparates y las locuras que haya dicho Trump y no estoy de acuerdo con eso. Pero no busque un chivo expiatorio. Sea como Truman. Acepte. The buck stops here. Yo he aceptado como líder los errores que han cometido otros que llevaron este ministerio a ser embargado. Y me he enfrentado a ellos y estoy todavía luchando con eso. Cuando usted es un líder, usted tiene que aceptar la responsabilidad. Es importante que oremos, y con esto termino en el día de hoy, porque estas 3 cosas que he hablado aquí, y la de Estados Unidos, pero estas 3 son la bomba de tiempo que puede llevar a este país a un confrontamiento violento. Que el pueblo tiene el derecho de protestar, que proteste, pero que no deje que se infiltren los oportunistas de la extrema izquierda radical comunista, que están disfrazados de unionistas, disfrazados de ambientalistas, disfrazados de analistas, disfrazados de profesores y de cuánta cosa hay. Y que los políticos entiendan que hay un Dios que es el juez de toda la tierra. Si no te has convertido o si estás descarriado, vuelve al Señor hoy, y que este mensaje alerte al pueblo y llegue a los políticos y llegue al pueblo, que nos metamos con Dios y clamemos a Dios. Como dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas que no tienes. Pero a la oración, la fe sin obra es muerta. Hay que declarar y pedir justicia de verdad en este país. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el tiempo que hemos pasado en el día de hoy. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias también. Mira, este fue el triunfo que Dios le dio a Isaac. Le dieron aquí por este High Honor Award,
Entonces, oren por este joven. Y no cambia, lo sacaron injustamente de TikTok, pero ha sido fiel a Dios. Mírenlo aquí. Termino con esto en el día de hoy. Y aquí está todo lo que dice aquí. Aquí lo está todo, ¿verdad? Aquí está. Dice acá, excelencia en la Biblia. Lo primero que fue excelente en la Biblia, en inglés, español, la vida en ciencia, música, educación física y las habilidades de la vida. Academia Achievement, en preálgebra, Puerto Rico History, este es un puertorriqueño 100%, Technical Skills, habilidades técnicas, y hasta francés. Felicitamos a Jorge Isaac. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esto me lo llevo para grabarlo mañana, porque esto está buenísimo. Yo quiero... y eso no todo. Aquí está la otra medalla. Life Science. Escuché esto. Todo esto. En el programa de televisión voy a dedicar más tiempo a eso. Bueno, mis amados, espero que el programa de hoy le haya educado un poco. No tiene que estar de acuerdo con todo, pero si están en desacuerdo, oren por mí. Fernando López, Dios te bendiga. Evangelista Rafael Morales, Reinaldo López, Dios te bendiga, amigo, y busca al Señor y sométete a Dios en humildad. Sométete a Dios, y cuando te sometas a Dios, Dios es un Dios de bondad y Dios misericordioso. Norma González, déjame ver, Evangelista Rafael Morales, déjame ver, déjame ver quién más está por aquí. Norma, Dios le bendiga, Maduraki, a su amada familia. Cubrimos con nuestras oraciones su familia. Silvia L. Serpa Mercado, bendiciones desde Rhode Island. Silvia L. Serpa Mercado, Miriam Rivera. Déjame ver por aquí, es que repiten estas cosas. Pedro José Muñoz, Hendy González, Miriam Rivera. Déjame ver por aquí. Abisex Sepúlveda Olavarría, Rey Hernández, Pedro José Muñoz Roque, Abisex Sepúlveda Olavarría, Rey Hernández y William Bracetti, Dios te bendiga. Aunque esto lo voy a hacer también mañana, porque mañana lo hago, no me olvides. Mañana tengo que hacer algunas cositas al principio tengo que hacerlas, pero este mensaje es tan importante. Mire, sabe que hay una escasez de sobres porque la aduana de Puerto Rico tiene confiscado todos los sobres y las imprentas no tienen sobres para duplicar. Entonces esta hermana que se llama Rosa Contreras de Hartford, Connecticut, me mandó 640 sobres, cajitas así, que me da para por lo menos mandar la carta a este mes y ponerle el sobrecito adentro, y lo dejé en la imprenta, lo están haciendo. Pero mire, lo mandó en una cosa de esta, le costó lo que costó los sobres y le costó el envío $18.75. Esto es por el United States Postal Service. Si usted quiere enviarnos, esos son los sobres, déjame ver si los tengo por aquí, déjame ver. Debe haber un sobre de sobre aquí en algún sitio. Mira, este tamaño de sobre. Este tamaño de sobre lo venden en las School Supply y todo eso. Este sobre, tamaño así que usted ve que no es el bien grande, pero tampoco. Es el tamaño así. Bueno, esta hermana y todos los que quieran hacerlo, pues, ya que nos tienen aguantado todo esto, a menos que una imprenta no haya tenido una cantidad de sobres, pues, en inventario, y nadie quiere tener inventario. Bueno, mañana voy a hablar un poquito más de esto al principio, voy a dedicar mucho de esto al principio, y quiero dedicar esto de Isaac porque es muy importante. Al principio del programa mañana, lo iba a hacer hoy, pero el mensaje era tan extenso, ¿verdad? Pero lo tengo aquí para mañana, tanto en el programa de televisión como aquí lo vamos a hacer. Y esto del sobre, los sobres también. Así que Dios los bendiga grandemente. Espero que el programa haya sido de bendición. Examinarlo todo.